Buenas tardes, un día más. La actualidad informativa pasa por la última hora del crucero afectado por un brote de hantavirus. Se preveía que conociéramos a esta hora el resultado de las pruebas PCR que se han practicado a los 14 españoles, pero todavía no se sabe nada. Recuerden que hay un burgalés entre ellos, Alba Villalba. Sí, continuamos a la espera de conocer el resultado de esas PCR, pero el cambio de viento en las últimas horas ha obligado al barco a tener que atracar en Tenerife para poder evacuar a los últimos pasajeros. Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que el barco ha atracado el tiempo mínimo imprescindible para poder garantizar la seguridad de todos los pasajeros y de los miembros que han participado en el dispositivo de evacuación. Una mujer francesa que salió de ese mismo barco Ondius es la última paciente con un positivo confirmado. La OMS ha hecho recuento hoy y registra 7 casos en todo el mundo ahora mismo. Hay un estadounidense cuya prueba no ha sido concluyente. Castilla y León ha tenido un fin de semana de récord. En trasplantes de órganos se han implantado un total de 12 órganos en 9 pacientes en los hospitales públicos de Salamanca y Valladolid. Los transportistas insisten en sus demandas, aseguran que siguen pagando el combustible más caro que antes de la guerra y exigen a las empresas que los contratan que cumplan el decreto que ha aprobado el Gobierno precisamente para ayudarles a amortiguar las pérdidas. Piden que las tarifas se ajusten a los vaivenes del gasóleo. Nos encontraríamos con una situación crítica no solo para el sector, sino para la sociedad en su conjunto y para los clientes. Lunes de nuevo marcado por las lluvias y la bajada de las temperaturas, aunque a finales de semana parece que los cielos se irán despejando poco a poco. Enseguida vemos la previsión para estos días. Les decíamos en titulares que estamos a la espera todavía del resultado de las PCR que se han practicado a los españoles que viajaban en el crucero del hantavirus. Todos están en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. También el ciudadano de Burgos que iba en ese barco. Volvemos contigo, Alba Villalba. El castellano y leonés se encuentra por el momento en buen estado, sin síntomas y en una habitación individualizada. Eso sí, no puede recibir visitas. Ya son más de 24 horas las que lleva ubicado en este hospital militar Gómez Ulla con 13 españoles más. Por el momento no se sabe cuánto durará esa cuarentena, pero previsiblemente podrían estar hasta el próximo 17 de junio. Cada 7 días se les realizará una PCR y en el caso de no ser positivo, se estudiará y se evaluará la situación. Esta persona se encuentra bien, al igual que el resto de los ciudadanos españoles, y ahora bueno, pues se continuarán con esas analíticas y todas esas pruebas médicas que se van a llevar a cabo. Vamos a seguir en contacto con esta persona, también se va a hacer un contacto con la familia, ya se ha hecho por parte del Gobierno de España con la familia de esta persona, de este burgalés. Esta tarde se iba a dar por finalizada la operación de repatriación internacional que ha coordinado España. Los pasajeros que no eran españoles han sido trasladados en un vuelo hacia Países Bajos, pero el crucero finalmente ha tenido que atracar en Canarias. Alba. Por razones meteorológicas y de seguridad, la Capitanía Marítima ha recomendado el amarre del barco para poder evacuar a los últimos pasajeros. El Ministerio de Sanidad ha asegurado que ese barco solo ha estado amarrado el tiempo mínimo imprescindible para poder garantizar la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros que han participado en la evacuación. Dicen que con las Zodiac y fondeando era imposible por el fuerte viento y el fuerte oleaje. Ahora todos esos pasajeros, los últimos, volarán hacia Países Bajos y la tripulación, solo la imprescindible, retomará la embarcación para volver al país de origen. Los 14 españoles que viajaban a bordo del Ondius no tienen síntomas, pero se encuentran aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid en una planta de hospitalización. Están bien, están siendo atendidos según los protocolos que ha marcado tanto el Salud Pública como el Hospital de Defensa. Hay otras 2 mujeres en cuarentena que han estado en contacto con una de las fallecidas por hantavirus, una en Alicante con síntomas, a la que hoy le han tomado una tercera muestra para descartar la infección, y otra en Barcelona, asintomática, que ha dado negativo en la PCR pero que también permanecerá ingresada y aislada en la ciudad condal.
El crucero ha atracado en el puerto de Granadilla, al sur de Tenerife, por cuestiones meteorológicas. El mal tiempo no ha permitido el desembarco en Zodiacs. Esto permite seguir adelante con la evacuación. 6 pasajeros que van a ir con rumbo a Australia y de la parte del pasaje que va a evacuar también el barco puedan dirigirse hacia Países Bajos. El crucero continuará su viaje. Una vez haya partido de aguas españolas, el puerto también será desinfectado según los protocolos. Con la complejidad que tiene estar hablando de 23 nacionalidades, de la implicación de múltiples organismos internacionales y hacerlo con absoluta seguridad y de manera ágil. El capitán ha agradecido a los pasajeros y a la tripulación a través de este vídeo la unidad mostrada durante las últimas semanas, que ha calificado de extremadamente desafiantes. El Ministerio de Sanidad ya ha informado también hoy de la duración concreta de la cuarentena para los 14 españoles. Serán 42 días en total, desde el llamado día cero, es decir, el último en el que se produjeron contactos con personas infectadas. Eso fue el 6 de mayo, así que si se cumple en su totalidad la cuarentena, los ingresados en el Gómez Ulla no podrán relacionarse hasta el 17 de junio. Los profesionales sanitarios insisten, cuentan con todos los protocolos ante este tipo de hospitalizaciones. Tranquilidad, estar preparados para, en el caso de que hubiera un traslado, el poder prepararnos, haber recibido pues los cursos y la formación que es regular y cíclica cada cierto tiempo, y tranquilidad. Nosotros estamos tranquilos y yo creo que la sociedad también tiene que estarlo. Una mujer francesa evacuada del Ondius, que está ya en su país, es el último caso confirmado del brote de hantavirus. Con ella, ha recapitulado la OMS, son 7 los contagios confirmados en Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos y Suiza. Uno de ellos, el médico del crucero, que continúa estable. 3 personas fallecieron por culpa del brote en ese crucero. La gestión de la crisis del hantavirus sigue provocando un choque político entre gobierno y oposición. Para los socialistas, el Ejecutivo ha dado una lección y una respuesta sin precedentes, dicen, mientras el PP vuelve a criticar la falta de coordinación. Vox va más allá y ha insistido en su teoría de que todo esto es una cortina de humo. Me preocupa muchísimo cuando esas cortinas de humo para tapar la corrupción, para tapar los casos, los escándalos del gobierno de Pedro Sánchez pueden poner en peligro a los españoles. Seguimos siendo críticos en los aspectos que nos parecieron críticos, fundamentalmente en que vimos descoordinación y mensajes diferentes entre ministras, y seguimos siendo críticos ante lo que consideramos una descoordinación absoluta entre administraciones. Esta semana, mientras el mundo mira con orgullo a España, el PP responde con lo de siempre, el alarmismo y el cinismo. Coordinar respuestas a emergencias sanitarias como la del hantavirus es uno de los objetivos primordiales de la Agencia Estatal de Salud Pública, un ente que existe en España teóricamente, pero no en la práctica. Más de 6 años después, en España no existe esa agencia. Tendría que ser una realidad. El Gobierno aún gestiona su ubicación después de varios retrasos. De hecho, la ley para su creación fue tumbada en una primera votación en el Congreso. Por tanto, queda rechazada. La Autoridad Independiente para la Investigación de Accidentes Ferroviarios no pudo encargarse de la investigación de Adamuz, porque aunque estaba creada por ley, sus estatutos aún no estaban aprobados. Se ratificaron un mes después. El retraso son cuestiones meramente procedimentales, administrativas. No creo, sinceramente, que a efectos científicos vaya a tener una gran diferencia. Aún sin entrar en el Congreso está el proyecto de ley de entidades críticas, cuyo objetivo es ayudar a los organismos que gestionan infraestructuras claves del país, por ejemplo, para evitar apagones de energía. La directiva surge de Europa, que ya ha dado un tirón de orejas a España por la tardanza. También le ha dado un dictamen motivado por no haber traspuesto la directiva europea sobre ciberseguridad. El anteproyecto de ley pasó por el Consejo de Ministros hace más de un año, pero no ha avanzado más. Bueno, y de otro virus mucho más conocido y evidentemente mucho más extendido se habla estos días en Valladolid. Profesionales sanitarios e investigadores se reúnen en un congreso nacional sobre el VIH, el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Aseguran los expertos que todavía es muy importante seguir hablando de estas patologías, que no hay que bajar la guardia.
Un congreso en el que no solo se habla del virus, se habla también de su tratamiento y de las condiciones de vida y estigmas a los que se enfrentan las personas que lo padecen. Se habla también de uno de sus principales desafíos, como es esa detección tardía que afecta a cerca de la mitad de nuevos casos y que siempre implica un peor diagnóstico. En España cada año se detectan más de 3.000 nuevos pacientes, 90 de ellos aquí en Castilla y León. Dicen los expertos que aunque no se trata de una emergencia de salud pública, hay que seguir luchando para su erradicación. Ya no es una emergencia de salud pública, pero todavía está ahí. Que no tengamos una situación de crisis sanitaria como la que había en los años 80 y 90 no quiere decir que hayamos alcanzado los indicadores de eliminación que tendríamos que haber alcanzado. Lógicamente, si no hacemos nada, en 5 años vamos a estar mucho peor de lo que estamos ahora. Aunque hoy gozamos de herramientas que antes no teníamos. Como todas las estrategias de prevención, como es la PrEP, y la posibilidad de tener diagnósticos pues más rápidos. En España se detectan más de 3.000 casos cada año y la mitad de ellos se detectan tarde. Por eso es importante concienciar a toda la población y especialmente a los colectivos más vulnerables de padecerla, en gran parte personas inmigrantes. Más de la mitad de los nuevos diagnósticos son en población nacida en otros países, que a veces vienen con falta de información, ¿no? Vienen a un sitio donde no saben cómo acceder no solo al tratamiento del VIH, sino también a la prevención. También preocupa el aumento de enfermedades de transmisión sexual, disparadas desde la pandemia. Por eso los expertos inciden, la educación sexual y la prevención son las mejores aliadas. Castilla y León ha registrado un récord histórico en trasplantes de órganos en un fin de semana. En total han implantado 12 órganos en 9 pacientes, 7 de ellos en el Hospital Universitario de Salamanca. En él se han realizado 2 trasplantes bipulmonares, 4 renales y 1 de riñón y de páncreas. A ellos hay que sumar otros 2 trasplantes cardíaco y renal realizados en este Hospital Clínico de Valladolid. Este hito histórico refuerza la tendencia alcista de trasplantes en Castilla y León. El año pasado se realizaron 261 en los hospitales públicos de la comunidad. Y mientras hoy mismo desde el Centro de Hemodonación de Castilla y León piden más donaciones de sangre, urgen de todos los tipos para evitar que las reservas caigan después del descenso habitual del fin de semana. En nuestra comunidad se necesitan 450 donaciones cada día para que no haya problemas. Segunda semana de elección de plazas para la formación sanitaria especializada, los llamados MIR. Más de un tercio de la oferta ya se ha cubierto y 7 especialidades están agotadas, las que más suelen gustar a los futuros médicos. En Castilla y León ya se han adjudicado más de 200 de las 570 vacantes disponibles. En el día de hoy, 39 de los MIR han elegido centros de nuestra comunidad. Y no se queda en Castilla y León, pero un leonés se ha convertido en el primer MIR de urgencias de toda España. Es una especialidad que no existía hasta ahora y él ha sido el primero en poder elegir. Hay 82 plazas en todo el país y este joven de Astorga ha escogido el Hospital de Gijón. David será el primer MIR de urgencias y emergencias, una especialidad que se estrena este año. Es una especialidad así bastante dinámica, bastante dura en algunos momentos. Con el puesto 824 en el examen MIR ha sido el primero en escogerla y ya lo tenía claro desde antes de terminar la carrera. Tienes que conocer un poco de cada especialidad. Claro, no eres especialista en ellas, pero un poco lo básico y lo común a todos. Te vienen pacientes que no sabes realmente lo que tienen, algunos incluso están inconscientes y tienes que, con la exploración y con las pruebas, pues llegar a un diagnóstico rápido. Hará su residencia en la vecina Asturias, en el Hospital Cabueñes de Gijón, en parte porque está cerca de su casa, Astorga. Yo estudié en la Universidad de Oviedo, que está al lado, y bueno, pues me gustaba Asturias, la ciudad de Gijón la conocía y creo que me podría gustar vivir allí. También el hospital creo que es un buen hospital, no lo quería demasiado grande, también la cercanía con León. Hasta ahora la vía para acceder a urgencias era mediante la residencia en medicina familiar y este nuevo camino directo se presentaba algo incierto. Tenía un poco de miedo, es algo nuevo y pues tampoco sabes cómo va a ser la formación. Es verdad que luego cuando ya me acerqué a la jornada de puertas abiertas y hablé con el servicio de urgencias, me tranquilizaron y me dijeron que apostara por ello porque seguro que saldría bien. Ya con esta apuesta hecha, comienza su formación como urgenciólogo en junio, una trayectoria profesional pionera en la sanidad de nuestro país. Continúa la imparable subida de los precios de los alquileres aquí en España. El INE ha dado a conocer los últimos datos.
que reflejan una clara tendencia al alza en los últimos 10 años, especialmente en la provincia de Ávila. En el último año se han encarecido en un 4%, pero si tenemos en cuenta la última década, la subida es del 25%, lo que sitúa a la provincia abulense como la 11ª provincia de España con los alquileres más caros. En el extremo contrario está Zamora, que permanece como la provincia de Castilla y León con los alquileres más baratos. El precio del petróleo sigue al alza. En esta jornada el barril de Brent ha subido alrededor de 3 puntos hasta casi alcanzar los $104. El repunte llega tras la negativa de Donald Trump a la última propuesta de Irán para finalizar la guerra. Una decisión que intensifica las tensiones geopolíticas con el estrecho de Hormuz bloqueado y que reaviva los temores inflacionistas. Y es que Trump considera totalmente inaceptable la respuesta de Irán a la propuesta de paz que ha ofrecido Estados Unidos. Es más, la ha calificado de estúpida. El mandatario republicano afirma que la tregua entre ambos países está agonizando. No le convencen las condiciones de Irán para firmar la paz. Donald Trump asegura que son inaceptables, aunque no ha explicado por qué. Esa contraoferta del régimen de los ayatolás contenía, entre otras cosas, mantener parte de su programa nuclear, el levantamiento de las sanciones internacionales, que Estados Unidos pague reparaciones de guerra y que Irán tenga la soberanía del estrecho de Hormuz. Así sigue el bloqueo del Golfo Pérsico, donde la flota norteamericana dice que ha inmovilizado 4 barcos y que ha desviado a 61, mientras el gobierno de Líbano denuncia que Israel se ha hecho con el control de más de 60 poblaciones del sur del país, donde sigue bombardeando a Hezbollah a pesar del alto el fuego. España pide contundencia a la Unión Europea ante lo que está haciendo Israel allí y en Gaza y Cisjordania. Está en juego la credibilidad de la Unión Europea en el momento en el que nos enfrentamos a la mayor crisis mundial de este siglo. Lo ha dicho en una reunión del Consejo Europeo de Exteriores, donde quiere que se vote la suspensión parcial del acuerdo de asociación con Israel, aunque todo apunta a que los 27 solo están dispuestos a sancionar a colonos israelíes que hayan ejercido la violencia en Cisjordania. El sector del transporte de mercancías insiste desde el inicio de la guerra de Irán. Los carburantes han pasado de ser el 30% de su estructura de costes a... que haya llegado al 40 y tanto, el 50%, dependiendo un poco el momento puntual de la subida de los combustibles. Eso, unido a la falta de conductores, puede llevar a problemas en la cadena de distribución, porque los transportistas aseguran no puedan seguir soportando trabajar a pérdidas. Es que tenemos muchos, sobre todo autónomos, figuras de autónomos, que están planteándose el trabajar o dejar el vehículo parado precisamente porque entran en situación de pérdida. Por eso piden a las empresas que contratan sus servicios que cumplan con el Real Decreto 9/2026, aprobado recientemente por el Gobierno, que supone que la factura refleje y aplique los precios actualizados del combustible, es decir, que cumplan con la cláusula de indexación. De obligado cumplimiento, tanto para transportistas como para cargadores, tiene que venir a pie de factura cuál ha sido la variación del precio del combustible y cómo ha afectado al precio del transporte. Muchas empresas nos han trasladado sus dificultades a la hora de poder plasmar esta indexación del precio del carburante a las empresas cargadoras. Dejando claro que el incumplimiento conlleva sanciones por parte de la Administración. Los usuarios del AVE en Zamora siguen en pie de guerra y después de constatar que han perdido una de las primeras frecuencias que los conectaba con Madrid, ahora proponen una solución: que el tren Lanzadera, que ahora sale de Segovia, lo haga antes desde su ciudad. Mañana hay una reunión en el Ayuntamiento para abordar esta propuesta. Así es, se ha convocado la mesa de trabajo para pedir la adaptación de un servicio ferroviario que ya existe en Segovia. De este modo se pide iniciar este servicio en Zamora. Actualmente este tren parte a las 7 menos 10 de la mañana desde Segovia y la propuesta plantea iniciar 50 minutos antes desde Zamora. De este modo no alteraría los horarios de las estaciones posteriores. Ese es uno de los asuntos tratados. Otro es el de las manifestaciones. Se han convocado 2 manifestaciones, una el 20 de mayo en Sanabria y otra el 31 de mayo en la capital.
Más de 5.000 personas clamaron en esta Plaza de los Bandos contra el aislamiento ferroviario de Salamanca en una concentración que recordaba la pérdida del tren directo a Barcelona y la falta de conexiones de tren rápido a Madrid. Únicamente 4 de lunes a viernes y solo 3 los fines de semana. Imposible conseguir un billete casi. Además, otras cuestiones como el compromiso firme con la reapertura de la Vía de la Plata o la electrificación de la Vía Portugal se han incluido en sendas cartas que se van a enviar periódicamente al presidente del Gobierno y al ministro de Transportes, Óscar Puente, recordando que este es un asunto de toda la provincia. Esto no es un capricho ni es una broma, es una necesidad. En muchas líneas, como pusimos de relieve, son muchos los proyectos en los que la ciudad de Salamanca tiene que estar presente y no se nos puede olvidar. Pues en apenas 4 años, en 2030, y según el último informe del Ministerio, el 94% de los castellanos y leoneses tendrá una estación de AVE a menos de 1 hora, gracias al corredor atlántico. Desde la Junta no creen que el Gobierno pueda cumplir con ese objetivo, o no del todo. Denuncian que a día de hoy hay provincias abandonadas. El corredor atlántico permitirá que 9 de cada 10 castellanos leoneses tengan una estación de alta velocidad a menos de 1 hora en coche, dicen desde el Ministerio, algo con lo que desde la Junta discrepan. Probablemente en términos poblacionales sea así, pero hay provincias de Castilla y León que es que no tienen ni parada, como Soria, como Ávila o como Salamanca. Y en algunas donde sí hay parada, pues es una estación testimonial, como el Otero de Sanabria. Además, desde la Consejería de Movilidad recalcan que el corredor no solo se ideó para beneficiar a los pasajeros, también a las empresas, gracias a la intermodalidad, a la capacidad de combinar diferentes medios de transporte para mover mercancías. El nudo de Manzanal, el 2030, según el reglamento de la red TEN-T y las decisiones de la Unión Europea asumidas por el propio Gobierno de España, debería estar resuelto este enlace, ¿no? Y no tenemos noticias de que se esté trabajando. Y luego la incorporación como nodo logístico primario de la red básica de Burgos y Salamanca en los mismos términos que León. Desde el Gobierno autonómico piden al Ejecutivo Nacional mayor transparencia sobre sus actuaciones ante la falta de un plan director en Castilla y León. Galicia y Asturias tienen el suyo desde hace 2 años. Ni tenemos plan director, ni tenemos cronograma, ni tenemos inversiones, ni sabemos exactamente qué quiere hacer el Ministerio. Desde la Junta consideran que el Gobierno solo está impulsando la alta velocidad de viajeros y la terminal logística de Valladolid, dejando en el olvido el resto de proyectos en la comunidad. Fue una medida que generó mucha polémica en su día, sobre todo entre los conductores. Las calles de toda España, con solo un carril por dirección, redujeron su velocidad a 30 por hora para evitar tantos accidentes en ciudad. 5 años después, toca hacer balance. Calles como esta llevan conviviendo con los 30 km por hora 5 años y la DGT asegura que este límite está teniendo resultados. Desde 2019 las muertes de ciclistas en ciudad cayeron un 19% y las de peatones un 16%. De hecho, solo el año pasado murieron un 5% menos de personas que antes de que entrara en vigor esta medida. Una reducción de velocidad que en su día levantó polémica, pero que ahora muchos dicen ya haberse acostumbrado. Sobre todo por los tramos que van en 2 sentidos y que estamos acostumbrados. Pues me he acostumbrado al límite de 30, sí. Es un poquito difícil de respetarlo, sobre todo con los coches más nuevos. Esto que es zona 30, yo creo que a 30 no va ni el autobús. Cuesta un poco, sí. Si es que el coche solo con la inercia ya pasa más de 30. Y durante toda esta semana la DGT lleva a cabo una campaña especial de vigilancia para los usuarios más vulnerables en carretera, los que van al mando de una bici o de una moto. A lo largo de esta semana, el subsector de tráfico de la Guardia Civil llevará a cabo una campaña especial para sensibilizar tanto a conductores como a ciclistas sobre las normas de circulación en bicicleta. Es una campaña creada específicamente para la provincia de Burgos y se vigilará especialmente los espacios en los que conviven vehículos, bicicletas y peatones, como puede ser el Camino de Santiago o las Merindades. El objetivo es reducir a 0 los accidentes con ciclistas implicados. En lo que va de año, 3 han resultado heridos.
Aparte de que tenemos el auge del colectivo ciclista, también mantenemos un aumento progresivo de los desplazamientos, sobre todo de largo recorrido. Por lo tanto, al haber más personas implicadas, puede haber un posible aumento de ese riesgo. Por lo tanto, entendemos que es fundamental, y por eso lo hemos propuesto así, hacer este tipo de campañas, para que todo el mundo tenga conciencia de cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, y al final, pues eso, que todo el mundo llegue a casa. Comienza la última semana de campaña electoral en Andalucía, hoy con el último debate, donde los candidatos se la juegan de cara al próximo domingo, 17 de mayo. Con estos comicios se pondrá el punto final a este ciclo que comenzaba en diciembre con las elecciones en Extremadura. Y hoy es el último día permitido para publicar encuestas y en general todas están en la misma línea. Según Sigma 2 para El Mundo, se prevé una mayoría absoluta para el PP con un mínimo de 55 escaños. El PSOE podría mantenerse o perder hasta 3 diputados y Vox se quedaría como está. Las formaciones a la izquierda del PSOE subirían levemente, sobre todo Adelante Andalucía, que podría tener grupo propio en el Parlamento andaluz. Muy similares las horquillas que maneja El País. El PP tendría muchas probabilidades de continuar con la mayoría absoluta. El PSOE perdería entre 1 y 3 escaños. Aquí Vox podría aumentar 2 escaños hasta los 16. Y las formaciones de izquierda también subirían ligeramente. En Castilla y León, el PSOE ya tiene la vista puesta en las elecciones municipales de dentro de un año. El 27 de junio celebrará un comité federal para preparar el calendario de candidaturas. Hoy se han mostrado despreocupados los socialistas porque puedan coincidir en el tiempo las elecciones generales y las municipales. Ningún temor, ya hemos visto que el Partido Socialista en Castilla y León está fuerte, que a pesar de las circunstancias complicadas a veces hemos tenido un resultado competitivo y bueno a nivel autonómico, y que desde luego lo que hay que hacer ahora es sumar y mejorar para poder echar a Mañueco o al PP cuando corresponda. Sexta semana del juicio por la Kitchen. Este jueves podría comenzar la fase documental con la reproducción de los audios de Villarejo. Así que la declaración de los acusados se retrasaría hasta el 19 de mayo. Hoy ha sido el turno para el jefe de la sección primera de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Ha negado que a Morocho se le diera la orden de quitar el nombre de Rajoy y de Cospedal de los informes de la Gürtel. Presión no ha recibido ninguna. Hemos podido decir que quede claro de que aparezca el nombre. No podemos fijarnos en unas iniciales de momento, porque de entrada no se sabía si esos papeles eran reales o no. Las contraseñas que utilizamos para acceder a nuestro correo o a la cuenta del banco son en la inmensa mayoría de casos muy vulnerables. Los expertos aseguran que es un error con consecuencias que pueden ser muy graves, porque los hackers pueden descifrar en segundos nuestras claves. A la hora de elegir contraseña tenemos un buen suspenso. En 2025 la contraseña más usada del mundo sigue siendo 123456. Yo creo que eso lo dice todo. Lo peor de que te la roben es el efecto dominó que se genera. Con una sola brecha, en minutos, los criminales pueden tener acceso a tu correo, a tu banco y, en definitiva, a toda tu vida digital. Yo creo que mi contraseña sí que es segura, aunque utilizo la misma para todo. Entonces eso no sé si está bien, porque una vez a lo mejor que si la ven ya podrían desbloquearme todo. Es poco segura como todas, pocas seguras. Hay mucho pirata. Por eso ya hay empresas que están cambiando las contraseñas tradicionales por las passkeys o llaves de paso. En vez de recordar una combinación, es tu propio cuerpo la llave, porque se basa en la biometría. El teléfono te dice, ¿eres tú? Y entonces confírmamelo poniendo la cara. Las passkeys ni viajan por internet ni se pueden compartir y pueden evitar un disgusto mayor. He perdido un par de cuentas y pues me afecta un poco. Los expertos no solo abogan por invertir en ciberseguridad, también por educar, y cuanto antes se empiece, mucho mejor. Detenido cuando intentaba abandonar el país en el aeropuerto de Barajas. La policía ha dado con el hombre al que se acusa de agredir sexualmente a una menor en Soria. Habría sido la semana pasada, cuando ambos volvían a casa de celebrar el conocido como Catapán, en la ciudad soriana. Víctima y presunto agresor son familiares y él aprovechó que estaban solos en el portal para abusar de la menor.
Y cualquiera diría que estamos en pleno mes de mayo. Atrás queda un fin de semana revuelto y comienza otra semana marcada por la inestabilidad. Nada de manga corta, incluso algún abrigo, porque hoy ha sido otra jornada fresca. Y de momento no parece que el panorama vaya a cambiar mucho. Estamos iniciando otra semana con lluvias y con temperaturas que seguirán por debajo de lo que sería normal. Sergio Hernández. Y comenzamos la semana como terminamos la anterior, María, con inestabilidad y con temperaturas que van a estar por debajo de lo normal durante estos próximos días, anomalías negativas de temperatura, aunque los termómetros pues tampoco van a variar mucho durante las próximas jornadas. En capitales como Salamanca y Palencia estaremos entre los 16 y los 18 grados, salvo el viernes, que podrían bajar hasta los 15. Y para mañana martes, protagonismo de nuevo para las precipitaciones, ya desde madrugada, cantidades muy importantes en zonas del oeste y del suroeste, y luego ya durante el resto de la jornada lloverá con bastante intensidad en toda la comunidad, pudiendo registrar entre 20 o 25 litros por metro cuadrado en muchos puntos de nuestra geografía. Unas cantidades que se añaden ya a lo que han caído durante el fin de semana. Como vemos en la tabla, en el puerto del Pico, en Ávila, se quedaban muy cerquita de los 80 litros por metro cuadrado. En diferentes localidades de Salamanca estaban también por encima de los 50 y muy cerquita de ese registro se quedaban en Candeleda, en el sur de Ávila, con 49 litros por metro cuadrado. Gracias, Sergio. Y estas últimas lluvias han engordado aún más los embalses. Los de la Confederación Hidrográfica del Duero se sitúan esta semana al 89% de su capacidad. Son 5 puntos más que la media de la última década. Los sistemas Esla y Órbigo incluso superan el 90%. Las aperturas de procedimientos concursales, cuando una empresa o una persona se declaran insolventes, siguen aumentando. En Castilla y León solo el año pasado se abrieron más de 600 procesos y en España más de 17.000. Casi todas corresponden a personas físicas, no a empresas. En un concurso de acreedores existen dos opciones: que se salve la empresa y continúe la actividad, o que se liquide y se paguen la mayor parte de las deudas. Y en este caso, la ley establece una serie de jerarquías en los acreedores y quién va a cobrar primero y quién va a cobrar después. Primero se pagan los créditos contra la masa, luego los créditos con privilegio especial, créditos con privilegio general, créditos ordinarios y subordinados. Entonces hay una normativa que dice cómo se hace. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa normativa pues siempre ha estado sujeta a criterios de interpretación. pero eso ha sido hasta ahora, porque una sentencia del Tribunal Supremo aclara las dudas y establece que las vacaciones deben tener carácter salarial y por lo tanto son créditos con privilegio general. Yo creo que con una muy buena interpretación de lo que plantea el Estatuto de los Trabajadores, las vacaciones lo que son es parte del salario. ¿Por qué? Porque lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que se retribuirá el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, y las vacaciones al final son tiempo de descanso. Una situación ventajosa para los trabajadores, a los que se les adeuda parte de su salario. El impacto real que tiene es que las probabilidades de cobrar las vacaciones suben mucho. Por así decirlo, pasa a estar en el segundo escalón. Los de más abajo, lógicamente, suelen cobrar muy poquito, porque cuando una empresa está en situación de insolvencia, normalmente no tiene bienes con que hacer frente a los impagos, a los acreedores. Este paso afecta sobre todo a los concursos de pequeñas empresas, donde la liquidez suele agotarse antes y deja el fondo de garantía salarial menos expuesto ante futuros expedientes. España tiene una superficie de unos 500.000 kilómetros cuadrados. ¿Tú sabes la de cosas buenas que caben aquí? Esto, y esto. Y esto. ¿Y esto? Vivesoy, 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. En Salamanca esta tarde se ha entregado el Toro de Oro, un galardón que otorga la Junta de Castilla y León y que premia al mejor astado de la pasada Feria Taurina. Un reconocimiento que recayó por unanimidad en Buena Suerte, de la ganadería de Garcigrande, y que fue lidiado e indultado por Emilio de Justo. Durante su intervención, Fernández Mañueco ha hecho un alegato a favor de la tauromaquia y del toro de lidia. La tauromaquia tiene mucho futuro porque tiene un gran arraigo social. Y también quiero destacar la importancia económica que tiene la tauromaquia. En nuestra comunidad se asientan 168 ganaderías. Genera muchísima actividad económica. Son 850 millones de euros y también da empleo a más de 13.000 personas.
También en Salamanca, desde el año 97, los premios San Marcos reconocen el talento de los estudiantes de la Universidad de Bellas Artes. Ahora las mejores obras pueden verse en una exposición en La Salina y en el Museo Dados de Arte Contemporáneo.